por este nuevo día, Señor, que estamos aquí reunidos en su casa de oración. También agradecemos, Señor, porque hemos visto, Señor, sus cuidados, Señor. Bendice a su pueblo, Señor, que está en sus casas, Señor. En este momento, Señor, le ofrecemos, Señor, este culto, Señor. Alabando su nombre, Señor, humildemente, Señor, nos presentamos aquí, mi Padre Santo, agradeciendo al Señor por sus grandes misericordias, Señor, que tiene con su pueblo, Señor. Le ponemos en manos este momento, Señor, estas alabanzas, Señor, que se han alegrado suyo, Señor. Queremos alabar su nombre, Señor, y Padre, le pedimos dirección en este momento, Señor. Padre, todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en el Salmo 2. El Salmo número 2. Vamos a leerlo. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues en inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Momentos de alabanzas. Vamos a buscar nuestros himnarios, el himno 37, al estar aquí. Estar en la presencia
buscar el himno 358. Himno 358 para andar con Jesús. Vamos a buscar el himno 604. 604, usa mi Biblia. Tristeza,
mes en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Capítulo 20, los versículos 24 a 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 24 a 29. La palabra dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiendo mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vamos a la proclamación de la palabra con el tema: si no veo, no creo, a cargo del pastor Félix Conde. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, familia en Cristo. Damos gracias a Dios la oportunidad de estar una vez más, en un domingo más, para adorar a nuestro Dios. Estamos reunidos desde casa. La mayor parte de la iglesia del pueblo de Cristo está reunido en casa debido a esta pandemia que estamos nosotros teniendo en nuestro país, como una crisis tan difícil que estamos viviendo, y por ello es importante alimentarnos con la palabra de Dios, encontrar en la palabra de Dios aliento, fortaleza, ánimo, ese empuje que necesitamos para que la gracia de Dios sea la que nos sostenga. Es normal tener miedo. La gran mayoría de los seres humanos tenemos sentimientos, y los sentimientos no son malos. Por ejemplo, en este tiempo yo siempre he estado recomendando que pongamos atención en los niños, porque los niños en este tiempo manifiestan o externan su temor debido a la pandemia que estamos viviendo, pero a veces son temores que traen de días atrás de su vida, de la escuela, de cómo se sienten, y hoy al estar en este encierro es cuando más se manifiesta esta situación en la vida de cada uno de ellos. Estamos en esos tiempos como los tiempos de Jesús hoy día, y hay personas que no creen todavía lo que estamos viviendo como una realidad que ya llegó a nuestra vida, como una realidad que está inclusive infiltrándose en los hogares por el problema del COVID-19, esta enfermedad o este virus que está enfermando y que inclusive está matando a muchas personas en nuestro país. Y no es para asustarnos, simplemente es para tener conciencia de la realidad que estamos viviendo. Es que necesitamos estar conscientes de ello, porque todavía hasta el día de hoy hay personas que piensan que no es cierto, que esto es algo político, que esto es algo de otra cosa. Pues sí, tendrá sus tintes políticos y lo que usted quiera, pero entre tanto esto sigue dañando las vidas humanas. Hay médicos que se sienten impotentes porque parece ser que los ventiladores no están siendo suficientes ya en nuestro país. Hay carencias, no sé si todavía les van a llegar o qué está pasando, pero las personas hoy día, como en los tiempos de Tomás, a quien se hizo famoso, si no ven, no creen.
Necesitarían ver las calles atestadas de muertos, las cosas de este tipo, los hospitales de que le dijeran vengan y vean cómo están padeciendo. Hay gente que todavía no cree si no ve. Pero es muy importante entender la Escritura para nosotros también, porque los contextos son importantes. Y hoy vamos a hablar sobre el pasaje del 24 al 29 de Juan 20, pero una de las cosas que a mí me encanta, y los oficiales de las iglesias donde he estado recordarán que siempre cuando enseñamos hermenéutica para ellos y para que aprendan o mejoren su preparación de mensajes a la iglesia, es el método de hermenéutica histórico-contextual. Y fiel a esto, hoy quiero tomar esta porción de la palabra tomando en cuenta el contexto. Dice el versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Los discípulos tenían miedo. Eso es lo que resalta de este versículo. Las puertas están cerradas por miedo. Los discípulos están reunidos ahí por miedo. Este contexto es importante porque podemos pensar, ¿cómo es posible que los discípulos tuviesen miedo? Sí, tenían miedo, como lo tuvo José de Arimatea. ¿Recuerda usted que la palabra del Señor nos dice que José de Arimatea, como los padres de aquel joven que había sido ciego, esto está también en los versículos, en el capítulo 9, 22 y en el capítulo 19, 38 del mismo Evangelio de Juan, dicen que en ambos casos dice que los padres tenían miedo de los principales sacerdotes, tenían miedo de que fueran expulsados. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo secreto. Fue el que pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Y entonces es natural el miedo. Partiendo de este contexto en que estamos hoy día nosotros viviendo en la pandemia, no nos dé pena decir que tenemos miedo, por eso estamos guardados, no tenemos miedo, aunque confiamos en Dios, tenemos temor de que la infección, el virus pueda llegar a nuestra vida en cualquier momento. Puede venir en una moneda, puede venir en un billete, aunque usted no salga, puede venir en la llave, ¿sí? Si usted da su coche a lavar, pues ahí puede venir en la llave. La verdad, es un virus que se adhiere a cualquier metal o a cualquier plástico, y entonces es algo que de veras no podemos decir que estamos exentos nosotros, aunque no salgamos. Es bueno protegernos, es bueno cuidarnos, pero la realidad es que el miedo es un sentimiento muy natural del ser humano o en el ser humano. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a los discípulos: paz a vosotros. El Señor les regala su paz. Y esa es la palabra que debe quedar en nuestra vida. La paz de Dios para todos y cada uno de nosotros que confiamos hoy en ese Dios vivo y verdadero. ¿Sí? El verso 20 es muy importante que lo consideremos, porque esto tiene que ver también con la reacción de Tomás. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les vuelve a repetir: paz a vosotros, y luego les da el regalo del Espíritu Santo ahí, ¿sí? El regalo del envío, del ir como Él vino a este mundo, con una comisión específica. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero pongamos atención en esto, en el verso 20 principalmente. Dícholes esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, dice, se regocijaron viendo al Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí está el regalo del Espíritu Santo para ellos. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos.
importante señalar que en el versículo 19 también hay un detalle allí. Dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Esto es muy importante. Este evangelio nos dice con claridad que los discípulos estaban reunidos, ¿sí? Pero no nos dice quiénes son estos discípulos. No nos dice nada de ellos. En Lucas, y la semana pasada hablábamos de ello, se nos dice que son los 11 y los otros que estaban con ellos, ¿sí? Lucas 24:33. Son los 11 y los otros que estaban reunidos con ellos. Entonces, cuando nos dice en el versículo 19 que estaban reunidos los discípulos, podemos exceptuar a Tomás, que ya en el contexto posterior, en el versículo 24 en adelante, vamos a encontrar, principalmente en el 25, que Tomás no se encuentra ahí, ¿sí? Por eso podemos decir que eran entonces los 10 más los otros, ¿sí? Entonces entramos al versículo 25, porque dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿sí? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, al regresar después de su resurrección el Señor Jesucristo, ¿sí?, a sus discípulos, a esos que lo habían seguido cada día, ahora se sienten huérfanos, se sienten desamparados, se sienten sin nadie que los apoye. Porque recuerde que después de la crucifixión y la sepultura es que sucede esto, que ellos van y se encierran, se guardan allí. Y Juan nos demuestra que la fe, y eso es algo importante aquí, Juan nos demuestra que la fe viene de diferentes maneras a las personas. Esa es una de las cosas que Juan nos está demostrando aquí. Muchos de nosotros pensamos en este pasaje y la verdad es que Tomás cobra fama por su si no veo, no creo. ¿Sí? Él cobra mucha fama por estas palabras que él expresa. Sin embargo, podemos ver que el discípulo amado, en el versículo 8 del capítulo 20, si usted lo ve en su Biblia, puede tener su Biblia ahí a la mano. Si usted ve el versículo 8 del mismo capítulo 20, dice la palabra: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué creyó Juan? Porque vio que los lienzos, que el sudario, que la tumba estaba vacía, ¿sí? Recuerda que Pedro había llegado primero corriendo, el discípulo amado, se queda afuera, Pedro llega después, se mete, y cuando ve a Pedro adentro, entonces él también entra. Y entonces cuando ve que el cuerpo de Jesús no se encuentra, entonces cree, porque aquí el tema es la resurrección de Cristo. ¿Se efectuó o no se efectuó? ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos un Cristo poderoso que venció la muerte, ¿a qué podemos tenerle más temor si no? Que podemos estar confiados con la paz de Dios que nos regaló y la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, aquí podemos ver que este discípulo amado, cuando vio, dice, creyó. Otro caso es en el versículo 16 del mismo capítulo, ¿sí? Podemos encontrar muchas cosas, pero dice, María creyó al Señor cuando le dice, en el verso 16, vea usted el verso 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le digo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Cuándo creyó María? Cuando vio al maestro, cuando lo conoció, cuando Jesús le... Si usted ve el contexto va a encontrar que antes del versículo 16, dice en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces aquí podemos ver que María, hasta ese momento, antes del versículo 16, todavía no había conocido, no había creído que Cristo había resucitado, aunque ya había visto que la tumba estaba vacía. Entonces podemos ver que
Juan lo que nos quiere enseñar a nosotros es que debemos evitar el pecado, ¿sí? De no creer en la resurrección principalmente, pero también en los demás hechos portentosos de nuestro Señor Jesucristo, que Él realizó durante su ministerio terrenal. La falta de fe, ¿sí? Es una falta muy grande, es un pecado muy grande. Este Evangelio de Juan, dicho sea de paso en este momento, es uno de los evangelios que, a diferencia de Mateo, Juan nos muestra el aspecto teológico más que el aspecto práctico, y el pecado es un pecado por la falta de fe, por la falta de creer, es un aspecto teológico, más que por un aspecto moral o práctico solamente. Va mucho más allá. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, los discípulos, cuando ven al Señor, dice, y por eso les decía que pusiéramos atención en el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando ellos vieron las manos, el costado traspasado, entonces se regocijan viendo al Señor. Recuerden que estaban ahí escondidos, guardados, por temor, porque ellos creían que ya Jesús había muerto, se sentían solos, se sentían desamparados. Y aquí podemos ver entonces cómo los discípulos ahora creen, porque ven a Jesús, sus manos y su costado. Es entonces que creen. Entonces, con esto en mente, yo creo que podemos nosotros entender perfectamente todo esto y no vamos a ser tan duros en juzgar a Tomás, porque siempre lo hemos juzgado y dicho, qué incrédulo Tomás, ¿sí? ¿Cómo es posible? Recuerde usted, por todo esto que está sucediendo, podemos darnos cuenta que por un lado, Jesús entra por una puerta cerrada, por una puerta que está cerrada con llaves, impidiendo que su cuerpo ha adquirido una cualidad diferente, una composición diferente. Y por el otro lado, sus heridas confirman su resurrección. Ellos pueden ver su resurrección, y en este aspecto también hay mucho contexto que hablar. Si vamos más adelante, vamos a encontrar cómo Jesús se aparece después en el capítulo 21, y lo voy a mencionar solamente más adelante. Pero es muy importante notar que Jesús come un pescado asado a las brasas, ¿sí? Come un pescado asado a las brasas con sus discípulos. Es decir, tiene la forma, la figura de un ser humano también. Pero ¿cómo es que se pasa con las puertas cerradas sin que la puerta se abra? Este es un misterio muy importante, muy hermoso, que tenemos que considerar. Que los discípulos son reconocidos, claramente los discípulos reconocen a Jesús, es claramente mostrado en todos estos pasajes que hemos mencionado, y podemos encontrar cuál es la causa entonces por la cual Tomás protesta. Tomás dice que debe tocar las heridas en el versículo 25. Bueno, dice la palabra del Señor en el verso 24, que cuando Jesús llega a ellos, cuando Jesús llega a los discípulos, Tomás no está allí. Vea usted el verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Ahora, Tomás dice que debe tocar las heridas. Versículo 25 es lo que está diciendo prácticamente. Yo debo tocar las heridas, aunque esta necesidad desaparece en los versículos posteriores, porque en cuanto lo ve al maestro y lo reconoce, no necesita, inclusive porque la Biblia no da evidencia, no dice, y yo creo que no necesitó siquiera tocar o meter su dedo en la herida del Señor Jesús, porque él en cuanto lo vio, entonces desaparece esa falta de fe en su vida, desaparece esa falta de confianza en Dios.
¿qué es lo que podemos aprender nosotros? Bueno, uno, el testimonio del Cristo resucitado. Podemos ver que los discípulos dicen: al Señor hemos visto, versículo 25. La primera persona a los que los discípulos testifican es a uno de ellos, llamado Tomás, quien no estaba, dice, presente cuando Jesús se les apareció la primera vez. Porque esta es la segunda aparición ya en el verso 24-25 en adelante. ¿Sí? Ahora, son esencialmente, aquí podemos ver que las palabras que Tomás usa son las mismas que se usan en varias ocasiones, pero aquí podemos ver nosotros, no estaba ahí presente cuando Jesús se les apareció, y las palabras que le dicen a Tomás: al Señor hemos visto, ¿sí?, son esencialmente las mismas palabras que usó María. He visto al Señor, ¿sí? He visto al Señor, donde ya vimos en el contexto, ¿sí? María usó para contarles de su encuentro con Jesús esta palabra: he visto al Señor. Y ellos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Era un grupo, sin lugar a dudas, abatido. Era un grupo que se sentía derrotado, se sentía desanimado, temeroso, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con el futuro. Y aquí quiero tomar esto como parte de lo que nosotros estamos viviendo también hoy. Aunque tenemos nosotros miedo a otra cosa, ya no tenemos miedo a que nos maten los judíos o cosas por el estilo, a que el gobierno, pero ¿acaso no estamos encerrados? ¿Estamos guardaditos en casa? ¿Tenemos miedo a infectarnos? ¿Tenemos miedo? O alguien dirá: pues es precaución, sí, pero no deja de ser un sentimiento de que no podemos hacer algo por ello. Y entonces podemos ver aquí cómo nosotros estamos igual que los discípulos de aquel entonces. Nos sentimos casi igual que ellos, estamos en la misma situación. Y cuando vemos aquí este grupo que se siente desanimado, que se siente desesperanzado, cuando ve a Jesús resucitado, cobran ánimo, cobran fuerzas, se fortalecen, se animan. Y vea usted lo que dice el versículo 20. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ese regocijo, ese gozo de los discípulos que habían perdido, se vuelve a ellos, porque ahora ya han visto a su Señor que ha resucitado. Tomás, por lo tanto, no es el único que duda de los discípulos. De todos y cada uno de los discípulos, y aún nosotros, que no fueron apóstoles, sino los otros discípulos, que no están dentro del grupo de los 11, en este contexto, o de los 12 posteriormente, son parte del grupo de personas que dudan de la resurrección de Cristo, tienen miedo por eso y por otras causas. Y nosotros podemos ver que Tomás, sin embargo, no permanece dudoso. Él pronto llega a entender esto. Aquí podemos nosotros, y debemos subrayar que Tomás en un momento dado hace una declaración sorprendentemente extraordinaria. Una vez que ya ve lo que los otros discípulos han visto, una vez que ya ve que ha pasado, entonces manifiesta una gran fe en Cristo. No es que la salvación de Tomás se haya perdido. Dudó, tuvo temor, tuvo dudas, pensó que ya su Señor se había ido. Y entonces podemos nosotros entender a Tomás aquí. Por eso es: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere
mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, este versículo 25 nos hace pensar en Tomás haciendo una demanda, haciendo una petición extravagante. Y Tomás va aún más allá que cualquier otro que antes habían hecho lo mismo, ¿sí? Solo está dispuesto a poner nuevamente su fe, ¿sí? O a un lado su falta de fe, ¿sí? Ve y toca, es decir, él necesitaba algo tangible, insiste en que el cuerpo resucitado de Jesús cumpla con sus requisitos, que el cuerpo resucitado de Jesús se adapte o se adopte en él esa parte de experiencia. Y hermanos, quizás podemos comprender la versión de Tomás. Si tomamos un versículo que a mí me resulta sumamente interesante, en el capítulo 11, verso 16, vea usted, estamos hablando de cuando se estaba pensando en la muerte de Lázaro, porque podemos comprender esa versión de Tomás si recordamos sus palabras mientras Jesús se preparaba para ir a Jerusalén. Él dice en el versículo 16 del capítulo 11, ¿sí? ¿Sí me siguen? Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vea usted, Jesús le dijo que la verdad, Lázaro ya estaba durmiendo, estamos hablando de la muerte de Lázaro, y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Si usted analiza el contexto, la respuesta de Tomás tiene una trascendencia tan importante. Él era un seguidor fiel de Jesús, pudiéramos decir que era hasta un fanático de Jesús. Estaba dispuesto a morir con Jesús. Si Jesús moría, pues él también iba a morir con Jesús. Y por eso dice, vamos nosotros también, y ya está invitando a los demás. Porque dice, Tomás llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es Tomás quien está invitando a los demás discípulos. Dice, vamos. Si Lázaro ha muerto, vamos para que también nosotros muramos con él. Y esto es muy importante, hermanos, porque Tomás era un creyente, ya dije, de Jesús muy fiel. Un creyente verdadero, un creyente a toda prueba, pero vio cómo se cumplió lo que más temía. La crucifixión de Cristo, sin lugar a dudas, a Tomás le partió el corazón. La muerte en la cruz de Jesús le lastimó tanto, ¿sí? Ahora quizás podamos comprender por qué Tomás es un poco lento ahora, porque está un poco lento para empezar a creer otra vez. Quizás esto explique por qué Jesús demuestra su compasión y sensibilidad por Tomás. Porque vea usted en los versículos 26 al 29, el segundo aspecto de este momento, de esta ocasión, es que vemos la segunda aparición. Y 8 días después, versículo 26, el griego es me ereras octo. 8 días después, o después de 8 días. Los 8 días han de contarse de domingo a domingo. Recuerda usted que la primera aparición en el verso 19 era el primer día de la semana, o sea, un día después de haberse encontrado Jesús en la sepultura, el día de la resurrección, ¿sí? Y entonces aquí encontramos nosotros a los discípulos ahí reunidos ese domingo y se le aparece, y otra vez, el primer día de la semana, Jesús se aparece de nuevo, otra vez, cuando las puertas, dice el verso 26, están una vez más cerradas. ¿Qué es la diferencia entre el versículo 19 y el versículo 26 aquí? Que ahora ya no se hace mención del temor, ¿sí?
no se hace mención de temor. Todo lo demás es igual, las puertas cerradas, los discípulos reunidos, y ahora están ya los 11 y los otros discípulos. La semana anterior habían tenido miedo, y ese miedo ahora es transformado en fe, y otra vez Jesús le da su paz. Dice el verso 26, paz a vosotros. ¿Sí? Si usted ve el verso 26 y el verso 19 es casi lo mismo, solo con la ausencia del miedo. Son de esos pasajes paralelos muy hermosos que nos animan a nosotros como iglesia a seguir a Cristo cada día. Y entonces inmediatamente dice, verso 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca, ¿sí?, tu mano y métela en mi costado. Jesús le proporciona a Tomás lo que le ayuda a creer. Jesús, la petición de Tomás había sido esta, y Jesús le da esa. Él pudo haberse negado y dicho, no, ¿para qué? Si no quieres creer, pues no creas. Pero Jesús no. Él le da a Tomás lo que él había pedido, le ayuda a creer. Y Tomás ha exigido ver y tocar al Señor crucificado como alguien resucitado. Jesús le permite hacerlo, se lo permite hacerlo. Estamos viendo aquí, entonces, que no hay ninguna indicación de que Tomás toque. El verso 27, no vemos allí ni en el 28, porque dice entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Pero en el contexto del 27 dice, no seas incrédulo, sino creyente. Esto se ve como un reproche de Jesús, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos ver en el original, en el griego, kai mi geneo, que significa y no seas. Kai mi ginou significa y no seas. Y luego viene la palabra apistos. Apistos significa no creyente en el griego. Y entonces viene otra palabra griega y es ayapistos. Porque si usted ve la palabra ahí aparece incrédulo sino creyente. La palabra incrédulo se traduce en el original como no creyente. No creyente, no es la palabra incrédulo, es una traducción ahí que lo tradujeron así, pero en el original no aparece así. Entonces, eso se ha prestado a muchas confusiones hoy día. Pero Jesús le está diciendo, no seas no creyente, sino sé creyente. Y aquí podemos ver nosotros, hermanos, que siempre que leemos este pasaje pensamos en esta historia como la historia de Tomás que duda, de ese Tomás dudoso, de ese Tomás que no tiene fe. Pero la palabra duda no aparece a no ser que traduzcamos apistos de esa manera, como dudas. Ahora, Tomás no se dirige a Jesús como Señor mío y Dios mío después. Sí, y eso es algo sorprendente. Él, al reconocer a Jesús, Tomás hace la suprema pronunciación de fe, de confesión más grande que podemos encontrar. Una de esas supremas confesión de fe, Señor mío y Dios mío, versículo 28. Así es que el más dudoso de la resurrección de Jesús pronuncia ahora la mayor confesión del Señor que resucitó de los muertos. Señor mío y Dios mío. Hasta aquí entonces podemos ver cómo no es el único que tiene dudas, sino también los otros discípulos, María y los demás, mucha gente. Los discípulos no son los únicos temerosos,
Nosotros también podemos tener miedo en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de dificultad. Los niños, no nos den miedo. No sé ustedes, pero hace muchos años a mí, cuando llovía y era un niño de 5 o 6 años, recuerdo que cuando llovía muy fuerte, en el sur llueve muy fuerte y donde me crecí, y cuando llovía muy fuerte, me acuerdo que me despertaba y me iba y me metía en medio de dos tíos con quienes estaba yo. Cuando ellos se despertaban, ya estaba yo en medio de ellos. Y luego que se daban cuenta me llevaban de nuevo a mi cuarto y me acostaban, me dormía, pero tenían pesadillas recurrentemente. Tenían miedo. Y los niños hoy día pueden tener miedo. No les cortemos a los niños que expresen su temor, dejémoslo que lo expresen para ver qué es lo que les está ocasionando el temor. A lo mejor no es miedo al virus, porque ellos a lo mejor ni en cuenta están ahorita. El miedo a lo mejor lo traen por otra cosa. A lo mejor están recordando el payaso de su cumpleaños y no les gusta, ¿verdad? Yo tengo una niña que no les gustaba el payaso, y cuando le querían hacer la fiesta con payaso lloraba y no quería. Nosotros queriéndoles hacer lo mejor, darles una fiestecita con payaso, y no lo disfrutaba, porque tiene miedo a los payasos. Entonces no sabemos cuál es el miedo. Entonces hay que preguntarle a nuestros hijos: si tu esposa manifiesta miedo, si tu esposo manifiesta miedo en este tiempo de pandemia que estás conviviendo con ellos, que estamos pasando más tiempo juntos, preguntemos, investiguemos. Tenemos que unir el miedo, lo emocional, con lo que se expresa con las palabras. ¿Qué es lo que está ocasionando ello? Tener cuidado en eso. Tomás aquí, recuerde usted, él había dicho: vamos para que nosotros también curamos con él. Y esto le está costando trabajo ahora creer. Es algo emocional, es algo que no solo es espiritual, y lo externa de esta manera. Tercero y último punto que quiero tratar hoy en esta ocasión con ustedes es cómo recibe en el versículo 29 la última bendición de Jesús este grupo de discípulos. Estas palabras nos alentarán a nosotros como debieron haber alentado a aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Los cristianos tempranos, es decir, esos cristianos que vinieron al Señor, que nacieron a Cristo días, meses o años después de que Jesús murió, crucificado en la cruz, a lo mejor se pudieron haber sentido frustrados, desanimados o molestos, sentirse de alguna manera por no haber tenido la oportunidad de ver a Jesús solo por unos meses o unos días. Dirían: nos las perdimos. Nos perdimos la oportunidad de conocer a Jesús. Imagínense que Jesús lo hubiesen crucificado en el 2018 y usted nació a Cristo en el 2020, 2 años después, y diga: de la que me perdí, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted de no haber conocido a Jesús, en quien ahora está usted creyendo? Esas primeras generaciones, sin lugar a dudas, tuvo algún sentimiento muy fuerte por ser meses o años o días que le impidió conocerlo. También nos debe alentar a nosotros esa bienaventuranza, a nosotros que nos encontramos entre aquellos que no lo hemos visto. Físicamente no hemos visto al Señor, pero lo hemos visto con los ojos de fe, ¿sí? Y hermanos, hemos creído a Cristo por fe, y hemos creído en Cristo por fe. Los cristianos de la primera generación que vieron a Jesús en persona, y aquí es donde yo quiero
subrayarlo para que tengamos presente esto. Los cristianos que vieron a Jesús en persona, los cristianos de la primera generación, ¿sí?, no tienen ninguna ventaja sobre los cristianos de las generaciones más tardías. No hay ventaja. Porque aquellos que no vimos a Jesús en persona, pero creímos en Jesús o creemos en Jesús, en su persona, somos, dice el versículo 29, bienaventurados. Esto es hermoso, esto es precioso, es maravilloso. Porque, hermanos, notemos que Jesús no está, no dice que estos cristianos más tardíos serán más bendecidos que los discípulos que ven, sino dice que serán felices los que no ven y creen. Ese es lo maravilloso. Y para anotar, en conclusión, para anotar la unidad del Evangelio de Juan con los demás evangelios, yo quiero que veamos, por ejemplo, en el capítulo 21, vayamos al capítulo 21, al versículo 22, perdón, el versículo 2. Dice que Jesús se les aparece después ¿a quiénes? ¿Quiénes están allí? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Recuerde usted que Pedro, Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos que no nos dicen ni nos dan una idea de quiénes son. Es decir, estos 7 discípulos, ¿sí?, están ahí, y Simón Pedro les dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Pero note usted los primeros 3 nombres, ¿sí? Está allí primero, ¿quién? Simón Pedro. Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios viviente. Capítulo 6, verso 69, ¿no? Capítulo 6, 69, en el Evangelio de Juan. Véalo usted para que nos quede claro este tema. Juan 6, 69. Ahí en casita, este es lo maravilloso de la hermenéutica contextual. 6, 69 es casi como que nos lleva de la mano, ¿no? Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dijo esto? Pedro. Pero más tarde le niega a Jesús. El versículo 18, el capítulo 18, verso 15 en adelante nos los muestra del mismo Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces ahí tenemos a un Pedro que confiesa, pero luego niega. Entonces podemos ver que de los 5 que son nombrados, 3 dudaron de Jesús o le negaron. Para poder nosotros entender esto, sabemos que Pedro lo superó su negación, su duda, y llega a expresar gran fe en Cristo, ese Cristo resucitado. Entonces no le dé pena si usted en algún momento tiene algún problema con esto. Lo importante es recuperarnos, resolver ese tema, resolver ese problema, o inclusive tenemos que superarlo, no quedarnos estancados ahí. ¿Quién es el segundo que aparece ahí en el versículo 2? Tomás, llamado el Dídimo, ¿sí? ¿Quién es Tomás el Dídimo? Es aquel que niega o que dice, que pide meter el dedo y su puño. Este Tomás es famoso por dudar de la resurrección, como estamos viendo en este versículo o en este capítulo. Pero más tarde confiesa: Señor mío y Dios mío. Alguien más que supera su duda, su falta de fe, podríamos decir, porque al no ser
cuando Jesús le dice, sé creyente y no seas no creyente. Él duda de su fe. Él le falta la fe en algún momento. Y Natanael, que también aparece allí dentro de los primeros 3. Natanael es mejor conocido por su duda de que algo bueno pudiera salir de Nazaret. Versículo 46 del capítulo 1, cuando llega su hermano y le dice, hemos encontrado al Señor. Y cuando Jesús lo ve, dice, he aquí un verdadero israelita. Y entonces Natanael confiesa que él es el Mesías y Jesús le dice, porque te he dicho, y expresa lo que le ha dicho en el pasado, ¿no? ¿Por eso creíste? Natanael duda. Y hermanos, esta confesión de Natanael, ¿sí? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, es sorprendente en el versículo 49. En el 46 dice, de Nazaret ha de salir algo bueno. En el 49 él dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él está diciendo, tú eres el Mesías. Hermanos amados, Tomás es famoso por dudar de la resurrección, pero más tarde confiesa. Ahora, en este evangelio hay muchas señales. Por ejemplo, si usted ve desde los capítulos 2 al 12, y eso se lo dejo de tarea en casa, busque usted ahí las 7 señales que de Jesús, que podemos nosotros encontrar allí, para que como personas tengamos suficiente razón para creer en Él. Hay 7 señales ahí. Dentro de ellas, desde luego, está la resurrección de Lázaro, es una de ellas, ya les ayudé con una. Pero usted puede estudiar desde el capítulo 2 al capítulo 12 y va a encontrar las señales de Jesús que lo muestran como el Dios todopoderoso que es, pero muchos que le ven aún no creen hoy día. Hoy día hay mucha gente que a pesar de las señales de Jesús, que a pesar de estar viendo las señales de Jesús, no creen todavía. Y además de otras señales de los evangelios que están en otros pasajes, todavía no creen. Sin embargo, déjenme decirle que la elección es personal. Las señales del Cristo resucitado, ¿sí?, están a nuestro alrededor. Usted puede ver las señales de Dios en la creación, de cómo Dios está manifestando su poder en la creación. Hoy día estaba viendo un video que alguien subió al grupo de la iglesia, donde por muchos años no se había visto esto en Acapulco, cómo los peces están demasiado fuertes. Creo que hermano David Campos lo subió, no sé él también dónde lo tomaría, pero esta es una de las señales de Dios en la creación, de que Dios está mostrándose en la creación. Otra de las señales de que Jesucristo es un Dios vivo y que está resucitado es el testimonio de todos y cada uno de nosotros los creyentes que creemos en Cristo vivo. Acabamos de celebrar la resurrección y decimos hoy día que Cristo vive. La intervención directa de Dios en nuestras vidas. Dios está interviniendo de manera directa en nuestras vidas. Dios está obrando en nuestras vidas. Ha habido milagros en nuestras vidas. Está haciendo Dios milagros en la vida de las personas. Está interviniendo y Dios está mostrando su presencia en nuestras vidas. Es más, podríamos decir que Dios no nos va a dejar porque Dios está con nosotros, nos ha prometido. Y esa es otra de las cosas que podríamos tomar como contexto de este pasaje también, de la presencia del Espíritu Santo. Porque recuerden ustedes que el Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que Él nos daría al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro ayudador, y el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin de nuestra vida o de X o de Y personas, dice hasta el fin del mundo, y eso todavía no llega.
a menos que el Señor lo quiera. Pero todavía no llega porque las señales que están en la Escritura al respecto, esas señales escatológicas todavía no se están manifestando. Son principios de dolores, como lo dice Pablo a los tesalonicenses y en otros pasajes. Lo cierto es que ustedes y yo, hermanos, amigos, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo sabio y maravilloso que Dios nos ha dado para poder nosotros realizar es venir al Señor. Es una decisión personal, es una decisión en la cual nosotros tenemos que participar de manera activa, porque Dios es el que capacita para que nosotros podamos creer, y nosotros podemos creer porque Dios nos da esa posibilidad de hacerlo. Si usted en su hogar, si usted donde quiera que nos escucha, quiere poner su fe y hacer declaraciones maravillosas como estos hombres, discípulos de Jesús, lo hicieron, superando sus miedos, superando su falta de fe, su incredulidad ante las cosas maravillosas que estaban viendo, ante las cosas increíbles, y pusieron su fe y su confianza en Dios y empezaron a partir de ahí a disfrutar de esa gracia y de esa presencia de Dios. Ese es el momento. Yo le invito a que lo haga. Vamos a orar también por las peticiones que han estado llegando durante la semana o durante esta transmisión, y usted pueda seguirlos enviando. Seguiremos orando. Toda esta semana tendremos tiempo de oración y ayuno a partir de mañana, y es muy importante seguir orando a Dios, porque es el único que puede poner las cosas en orden ante esta pandemia que estamos viviendo. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Venga usted al Señor, abra su corazón, deje que Dios le ayude a resolver cualquier necesidad que usted tenga, cualquier preocupación, cualquier temor. A lo mejor el temor es porque se ha quedado sin trabajo, o porque no sabe si le van a seguir dando trabajo, sus ingresos han bajado, hay muchas deudas que pagar, muchas cuentas que pagar. Pero recuerde que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a ayudar sin lugar a dudas, y alguna solución el Señor va a poner, por increíble que parezca. Pero Dios es un Dios que siempre nos sorprende. Oremos al Señor. Padre, en estas horas de este día, de esta tarde, porque podemos aprender, Señor, a la luz de tu palabra y en la falta de fe de Tomás momentánea, cómo nosotros también podemos, en momentos difíciles, en momentos, Señor, trascendentales en nuestra vida, en momentos en que, Señor, nos sintamos perdidos, dudar también. Pero gracias porque tú fortaleces nuestra fe, nos animas, y como a Tomás le das, Señor, la evidencia que él necesitaba para creer, le ayudas a que su fe, Señor, no se pierda, y lo animas para que él pueda hacer esta declaración maravillosa en ti como el Cristo resucitado. Hoy, Padre Santo, sabemos que en este tipo de situaciones, Señor, cuando las cosas se están poniendo más difíciles todavía, hay dudas, hay temores, hay miedos, hay, Padre Santo, momentos de titubear en algunos quizás. Pero ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca. Ayúdanos, Padre Santo, para que tu gracia y tu amor poderoso se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, nuestro esposo, en nuestros seres queridos, en la iglesia misma. Se debe sentir y ver el poder de Jesucristo, ese Cristo resucitado. Padre, ese Cristo que con su gran poder, Señor, ni aún una pared ni una puerta cerrada lo detuvo, por la cual, Señor, tu gracia nos ha llegado a nosotros. Padre, todos tenemos momentos difíciles, pero no permita, Señor, no nos dejes
caer delante de ti. Sosténnos en tu gracia. Ayúdanos. Y Padre, fortalece nuestra vida cada día, que en lo cotidiano de ella podamos testificar, sentir, expresar y sobre todo, Padre Santo, entender tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu amor y gracias por ser tus hijos. Y nuevamente te damos gracias por todo lo que hemos recibido y por lo que aún nos darás. Porque hoy, Padre Santo, más que nunca nos estás mostrando que tú eres un Dios soberano, que estás en control de todas y cada una de las cosas, y dice tu palabra que ni aún un pajarillo cae si tú no lo determinas. Gracias, Padre, porque en los pequeños detalles nos muestras la grandeza de tu poder para gloria de tu mismo nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.